Buenas tardes, queridos hermanos. Los saludo fraternalmente en el nombre de nuestro Señor, en un día un poco más helado de lo que veníamos viviendo esta semana, pero aún así, un día hermoso, porque estamos ante la presencia de nuestro Señor. Hoy continuaremos la serie de sermones que ya por un par de meses el pastor nos ha estado dirigiendo, y hoy continuaremos en el libro de Pedro, la primera epístola de Pedro, en su capítulo 3. Así que les invito a que podamos abrir nuestras Biblias, sus aplicaciones para quienes las tengan, y con disposición podamos escuchar la palabra del Señor. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oremos, hermanos. Padre amado, nos postramos, Señor, una vez más ante tu santa presencia, pidiendo que en esta hora, Señor, tú dispongas nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar el mensaje, Señor, que tú has puesto en este día, y para que este siervo tuyo, Señor, pueda ser utilizado como instrumento, Padre amado, para honra y honor tuyo, Señor. Permite que seamos edificados a través de tu palabra, para que podamos crecer, Señor, en santidad de vida. Rogamos, Señor, estas cosas en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Decía que continuaríamos esta serie de sermones que nuestro pastor, hermano licenciado también Guillermo, ha estado dirigiendo, que era titulado bajo el nombre de Radical, fe delante de una cultura hostil. Y este capítulo viene, cierto, a continuación de un capítulo donde el pastor nos exhortó respecto de dos sermones que hacían referencia a cómo es que el creyente se desarrollaba, se desenvolvía ante las autoridades, y también en otro sermón cómo el cristiano debía desenvolverse ante sus empleadores. Hoy, en estos pasajes del capítulo 3, el apóstol continúa esa línea de exhortación, donde específicamente se dirige a la esposa y al esposo, marcando también este concepto de la sumisión que el pastor tan prolijamente nos expuso en los semanas anteriores. Y en estos primeros versículos del capítulo, el apóstol Pedro establece
deberes conyugales ocupa 6 versículos para explicitar los deberes de las esposas y el último, el 7º, para explicitar los deberes del marido. Bajo el contexto, a propósito de esta cultura hostil, digo bajo el contexto de la cultura actual, diríamos que existe una clara inclinación a favorecer al varón, porque el apóstol establece 6 versículos para colocar las obligaciones de la esposa y solo uno para definir las obligaciones del esposo. Pero es necesario entender el contexto cultural de la sociedad y de la cultura greco-romana, en la cual el apóstol Pedro está desenvolviéndose. Porque la mujer en aquella sociedad, como ya lo hemos visto, tenía un rol pero muy limitado. En dicha sociedad, en dicha cultura, la mujer adquiría la religión del esposo. De tal forma que en aquellos casos en que la mujer cristiana estaba casada con un no creyente, la posibilidad de ser objeto de persecución, de hostigamiento, incluso de eventuales castigos, era muy probable. No eran casos aislados lo que esas situaciones generaban. En consecuencia, los teólogos han interpretado que dicha realidad cultural movió a Pedro a dedicar mayor consejo a quienes se veían más vulnerables, esto es, las esposas. Y a propósito de la fe ante una cultura hostil, que es la bajada del título de esta serie de sermones que el pastor ha titulado, como decía, me parece en estos tiempos más que necesario señalar también que si Cristo es quien se revela, es quien se muestra en la Escritura, y si Cristo es tal cual se describe en ella, donde señala: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ustedes conocen muy bien esos versículos. Y si esa autoridad allí señalada, esa autoridad de Jesús es recibida de Dios Padre, autoridad que luego es traspasada a los apóstoles, entonces cuando se cuestiona el mensaje referido a los roles o los deberes conyugales establecidos en la Biblia, no se está cuestionando, hermanos, el mensaje de un discípulo de Cristo o el mensaje de un creyente en particular. Lo que se está cuestionando es la palabra de Dios. Y en dicho caso, debo decirlo, resulta especialmente doloroso que una persona que se define como sierva de Dios, como heredera de su gracia, ponga en duda el diseño de Dios y el mensaje para nuestras vidas. Lo expuesto anteriormente, esta declaración de principios de nuestra fe resulta relevante para comprender. Hermano, está sonando la puerta, sí, por favor, alguien nos puede ayudar. Lo que Pedro señaló, lo que decía entonces que resulta relevante porque lo que Pedro señaló y relató para los creyentes de esa época sigue siendo relevante también entonces para los creyentes de hoy, para nosotros. Entonces, vale la pena poner de relieve esto, porque si no entendemos la relevancia
del mensaje de Pedro en particular en este día, la verdad es que todo lo que podamos escuchar hoy respecto a la palabra de Dios va a resonar de manera hueca en los corazones y nuestras mentes. Resulta preponderante que comprendamos que, tal como dijeron los hermanos que aquí se bautizaron, reconocemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Dicho todo esto, entonces, y solo modo introductorio, comenzaremos a analizar lo que este pasaje nos relata. Y lo dividiremos en tres partes. Los versos 1 y 2 nos hablan de una predicación basada en el hacer. Los versos 3 al 6 nos hablan de la verdadera belleza. Y el verso 7 nos hablan de un esposo conformado conforme al diseño de Dios. ¿Qué nos dice el verso 1 y el verso 2? Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El apóstol Pedro, en este capítulo, entonces, como decíamos, continúa con su serie de consejos respecto a cómo los cristianos debían vivir con integridad en distintos aspectos de la vida cotidiana. El capítulo parte con asimismo, que debemos entenderlo como de igual modo, asimilando el consejo que Pedro había dado en el capítulo 2 respecto a los deberes de los creyentes ante la sociedad, ante la autoridad, ante también los empleadores. La sumisión, como lo hemos entendido en los sermones anteriores, es un acto que es propio de quienes hemos sido llamados a vivir bajo la gracia de Dios, y debemos vivirla en el temor de Dios. La sumisión para una persona cristiana es la extensión de lo que el propio Señor Jesucristo nos mostró durante toda su vida en la tierra. Ninguno de nosotros es soberano en sí mismo. No tenemos la capacidad de gobernar nuestras vidas, de gobernarlas a nuestro propio antojo o conveniencia. Es en ese contexto en que todos estamos sujetos, estamos sometidos a la voluntad de Dios. Ahora decimos nuevamente que vivimos nuestra fe ante una cultura hostil, porque claramente la palabra sumisión conlleva una fuerte carga negativa, porque el mundo que está allá afuera lo entiende como una vulneración de la libertad y como un concepto que minimiza o que incluso desprecia la dignidad de las personas. ¿Qué es esto de ser sumiso a otro? ¿Por qué yo debo ser sumiso? Entonces, cuando se lee estos pasajes de 1 de Pedro, al mundo le resulta impactante que se promueva o se avale la sumisión de la esposa ante su esposo. Esto es contracultural, hermano. Es muy contracultural. Entonces, lo que reflexionaremos esta tarde claramente contradice las posturas más radicales respecto a la autonomía de las personas, y más específicamente respecto a la autonomía de la mujer. Nuestra cosmovisión atenta contra el propósito de estos grupos de instalar una nueva forma de ver el mundo y de relación del ser humano con el Creador y su creación. ¿Qué nos dice el mundo? Le voy a leer un texto que extraje de un libro de John MacArthur, Distintos por Diseño.
Esto dice el mundo. Escuchen con atención. Una vez abolido el sexismo, dice el argumento, el mundo se convertirá en un lugar igualitario y con identidad sexual ambigua. Aparte, dicen, de algunos detalles anatómicos, unas pequeñas cosas biológicas. Ese es el argumento y la visión del mundo. Los grupos más radicales han definido la relación del hombre y la mujer bajo esta premisa. Y suscriben, aquí en Chile también, cada uno de estos conceptos. ¿Qué nos enseña Dios? ¿Qué nos enseña nuestra cosmovisión? Efesios 5, 21 y 22. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Una bomba en la mente. Entonces, dado esta infranqueable diferencia de visión de los deberes de la esposa y del esposo, debemos resetear, debemos borrar el concepto de sumisión que maneja el mundo, comenzando por establecer lo que la sumisión no es. Llegamos entonces y establezcamos que la sumisión no es solo para la mujer. ¿Qué nos decía Efesios 5:21? Someteos unos a los otros en el temor de Dios. Hombres y mujeres, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. La sumisión entonces es para toda persona cristiana, hombre o mujer, sin distinción. Es su mandato y es la manera como la vida cristiana se debe vivir. Esta es la forma en que debe reinar entre los creyentes, no importa quién sea, no importa el género de cual sea. Digamos también que la sumisión no es inferioridad, que es el concepto quizás más arraigado en el mundo secular. Fijémonos en la propia vida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Nuestro propio Señor Jesucristo se sujetó al Padre. Y la sujeción de nuestro Señor Jesucristo al Padre no cambió en nada su naturaleza divina. El que estemos sometidos o sujetos unos al otro tampoco cambia nuestra naturaleza humana, y nuestra dignidad de persona tampoco se ve alterada. Entonces, la sumisión la debemos entender como parte del diseño de Dios, sabiendo que Él organiza todo según su perfecta voluntad. Creemos en eso, ¿no? Pedro, en estos dos primeros versículos, también anima a las esposas a tener una conducta, lo repite 2 veces en estos versículos, a tener una conducta que dé cuenta de su transformación espiritual. Y aquí podríamos decir entonces que Pedro está estableciendo o está aconsejando a las esposas que tengan una predicación basada en el hacer. Una predicación basada en el hacer, no en el decir. Lo podríamos decir de la siguiente forma: no me digas lo que piensas, muéstrame lo que haces. Nuestra conducta entonces determina lo que realmente somos. Al fin y al cabo, como decía Aristóteles,
Somos lo que hacemos día a día. Eso somos. No somos lo que decimos que somos. Somos lo que mostramos que somos. Acá entonces el apóstol está exhortando principalmente a una esposa creyente cuyo esposo es no creyente. Ese es el contexto en el cual el apóstol Pedro está hablando. Cabe recordar que, como lo decíamos al principio, esta primera carta estaba dirigida principalmente a gentiles conversos, por ahí por el Asia Menor. Y dada esa realidad, seguramente existían muchos casos de mujeres que se fueron convirtiendo, que fueron creyentes y que permanecían casadas con esposos no creyentes. Cabe también recordar que en la cultura greco-romana la mujer carecía de derechos. La mujer siempre era considerada como si fuera una menor de edad. De hecho, cuando vivía con su padre, bajo la patria potestas o patria potestad, como la conocemos, hemos escuchado seguramente esto de la patria potestad, que es un concepto del derecho greco, del derecho romano. Aquí los hermanos que estudian derecho lo saben muy bien. Decía que en la cultura greco-romana la mujer carecía de estos derechos y se manifestaba este concepto de la patria potestad. Lo que significaba que cuando vivía con su padre, el padre tenía por ese solo hecho el poder sobre la vida de su hija. Y tal cual, sobre la vida de su hija. Él podía decidir si vivía o si moría, si vulneraba transgredía ciertas prohibiciones que eran imputadas a las mujeres. Y cuando esa mujer se casaba en esa cultura, esa misma situación de patria potestad ahora era delegada hacia el marido. Entonces la mujer siempre estaba en una situación desmedrada respecto al hombre. Su padre primero, su esposo después. Entonces esto significa entonces que para una esposa cristiana esta situación de yugo desigual que se generaba en el transcurso de su vida marital la ponía en una situación muy, pero muy vulnerable. Por ello es que Pedro se anima a exhortar con mayor dedicación a la esposa que enfrentaba esta situación. Como ya decía, en aquella época la religión del esposo era la que prevalecía en el matrimonio y en la familia. Entonces, que una mujer se convirtiera al cristianismo era un gran problema para esa mujer. Para este tipo de situaciones que se generaban, entonces que el apóstol Pablo exhorta a la esposa creyente, animándola a que tenga una conducta, dice, pura y respetuosa, que pudiera impactar la vida de su esposo. Le aconseja que a través de sus actitudes cotidianas procure predicar de manera silenciosa, para que la obra de Dios se vea reflejada en su vida y para que de esa forma y eventualmente conforme a los propósitos de Dios su esposo pudiera también ser ganado para Cristo. Ese es el contexto en el cual Pedro está hablando a las esposas, a una esposa no creyente, a una esposa creyente casado con un esposo no creyente en una cultura que le era tremendamente hostil. Pero más allá de esta situación particular, me parece que el principio que aborda el apóstol es aplicable no solo a esa esposa de ese siglo, sino a cualquier esposa, sino que también a cualquier cristiano de aquella época y de esta época. En la iglesia, hermanos, dado el contexto, porque estamos en la casa del Señor, nos comportamos de una manera que da cuenta de ese ser espiritual que llevamos dentro, que procura buscar el rostro de Dios, que procura estar en comunión con Él,
que, como decía mi esposa, logra que emocione muchas veces nuestro corazón y nuestro gozo se manifieste de manera que en otro lugar seguramente no lo haríamos. Debemos entonces, a raíz del principio que el apóstol desarrolla, deberíamos preguntarnos cuán distinta es nuestra conducta los días de semana respecto a nuestra conducta en la iglesia el día domingo. Porque recuerde, el apóstol le dice que tenga una conducta a esa esposa pura y santa. Y después le vuelve a repetir que tenga una conducta respetuosa. Conducta. En base a lo que hacemos entonces día a día, ¿qué diría nuestra esposa? ¿Qué diría nuestro esposo respecto a quienes somos? A propósito de que somos lo que hacemos día a día. ¿Somos más parecidos a la persona que asiste el domingo a la iglesia? ¿O somos más parecidos a esa persona que se desenvuelve de lunes a sábado? Recuerde una vez más, querido hermano, querida hermana, somos lo que hacemos día a día. La segunda parte que les comentaba en el desarrollo de estos pasajes, la verdadera belleza. Versos 3 al 6. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Por el contexto que ya hemos descrito varias veces, los trajes y los adornos que vestían las mujeres de aquella época constituían una de las pocas cosas, fuera de la rutina del hogar, obviamente, que ocupaban su tiempo y que las distinguían dentro de su comunidad. Cabe también señalar que el texto nos dice y no prohíbe que las esposas se mantengan bellas o que se preocupen de su apariencia personal o que tampoco utilicen ropa bella. No es ese el mensaje que el apóstol Pedro está entregando a las esposas. Así que el mensaje no es dejen de preocuparse de su apariencia. No es ese el mensaje. Lo que el apóstol señala es que sus atuendos no debían ser la preocupación principal para ellas en su afán de atraer a sus esposos a Cristo. El énfasis debía estar en lo espiritual y en su belleza interna, en cultivar un corazón lleno del Espíritu Santo que dé fruto de santidad en la vida de esa esposa. En concordancia con este mismo pasaje y este mismo mensaje, el apóstol Pablo ordenó a las mujeres creyentes que se vistieran con ropa decorosa, con pudor y con modestia. Decían no con peinados ostentosos ni vestidos costosos, sino ¿con qué? Con buenas obras. Como dice, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 9 y 10. La mujer cristiana entonces debe ser afable, poseedora de un espíritu apacible y templado. Esa belleza es la que promueve Pedro para mostrar el efecto de la regeneración del alma de esa esposa entregada al Evangelio. Nosotros, quienes somos esposos de esposas creyentes, somos
muy privilegiados, porque podemos disfrutar de una belleza doble. La belleza externa que poseen nuestras esposas, que resplandece en nuestros hogares, pero también la belleza espiritual que poseen ellas. Así que somos realmente privilegiados, hermanos, porque podemos contar y percibir esa doble belleza que usualmente el mundo se afana en buscar y en perseguir solo la belleza externa. Nosotros también la tenemos, pero tenemos un plus. Disfrutamos también de la belleza espiritual de nuestras esposas. Y anoche, mientras preparaba y estudiaba esto, me venía a mi mente, y disculpen si es muy secular lo que digo, pero una canción, seguramente los que son de mi generación, de una canción de Mijares: inaguantablemente bellas, así son nuestras esposas, ¿eh? Doblemente bellas. Para reforzar este concepto, en los versos 5 y 6 se hace referencia a mujeres del Antiguo Testamento que con su conducta mostraron una vida de sujeción a sus esposos. Y así como Abraham es descrito como el padre de la fe, como el modelo del Antiguo Testamento para seguir la palabra de Dios y ser parte, consecuentemente, de la familia de la fe, de igual forma, Pedro coloca como precedente a Sara, que constituye el modelo para que las mujeres cristianas sigan su ejemplo de sujeción y de modestia. De hecho, la expresión que aparece aquí en la versión Reina Valera, donde dice llamándole Señor, indica esa condición, una condición continua, permanente de respeto a su esposo. Esa sujeción que ya vimos al principio, esa sujeción que es parte del diseño de Dios. El libro de Génesis, al menos lo encontré, no registra este hecho explícito de que lo llamara Señor al esposo. Pero al leer la literatura y libros que hablan de aquella época, el término Señor se usaba comúnmente por los miembros de una comunidad para mostrar estima al jefe de un clan. Usar ese título era un signo de respeto. Entonces lo que está haciendo Sara es honrar a Abraham y demostrar, como lo mandara el Señor, sumisión a su esposo, siguiendo el liderazgo de su marido. Sumisión, digo y reitero una vez más, a riesgo de ser majadero, sumisión bajo el concepto de la gracia de Dios. Pedro también, en la parte final, establece en un solo versículo los deberes y responsabilidades del esposo, que aunque señalados, como decía, en un solo versículo, no dejan de tener la relevancia y la profundidad que tienen los deberes y obligaciones descritos en los primeros 6 versículos hacia las mujeres. Un esposo debe ser conformado conforme al diseño de Dios. La palabra nos dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este pasaje muestra
esta ética de la reciprocidad que se manifiesta en los otros capítulos de la epístola de Pedro. Reciprocidad en las tareas que se encomiendan. El capítulo anterior decía que si se habla de los deberes de los esclavos, habla también de los deberes de los amos. Y si habla de los deberes de los hijos, también habla de los deberes de los padres. En los primeros 6 capítulos, como ya decíamos, Pedro describió las obligaciones, los deberes de la esposa. Pero ahora describe las obligaciones y los deberes del esposo. De eso se trata el matrimonio, de obligaciones recíprocas. De obligaciones recíprocas instauradas por Dios. Para esta institución del matrimonio, que fue diseñado y establecido por Dios. Y este concepto de reciprocidad se manifiesta en esta palabra de igualmente. El igualmente lo que expresa es el deber de sumisión que también le atañe al esposo respecto de su esposa. Y se establecen responsabilidades para con su esposa. ¿Y cuáles son esas responsabilidades? El ser considerados. O sea, cuando dice vivir con ellas sabiamente, verso 7a, esto conlleva a ser sensibles a las necesidades de la esposa y tener en cuenta sus necesidades físicas y emocionales. El hombre y la mujer somos distintos. Y somos distintos por diseño de Dios. Nos quieren instalar el concepto de que somos iguales en todo aspecto. Sí, somos iguales en dignidad y somos coherederos de la gracia de Dios. Pero somos distintos. Y como digo, somos distintos por diseño de Dios. Las emociones, iba a decir los casados, pero los que poblan también se han dado cuenta, lo que para nosotros a veces, para el varón tosco, poco sensible, es algo tan pequeño, para las pololas, para nuestras esposas, es algo grande. Y eso tiene que ver con lo distintos que somos. Nuestras emociones y nuestra sensibilidad se expresan de manera distinta. Y eso, más allá de la retórica, es un hecho irrefutable. Nuestra convivencia da cuenta de aquello. Podrá venirme cualquiera sociólogo a decirme algo distinto, pero mi vivencia y lo que veo en la mayoría de las personas a las que conozco dice que somos distintos. Por eso es que esto de ser considerados implica ser sensibles, como decía, a las necesidades de las esposas y tener en cuenta sus necesidades emocionales. El esposo también debe ser caballeroso. El versículo 7b dice, dando honor como vaso frágil. Esta frase se refiere a la condición físico-biológica de la mujer. Y al igual que con el concepto de la sumisión, que no implica inferioridad, el concepto vaso frágil o vaso más frágil, porque dice vaso más frágil, indicando que ante el Señor, hombre y mujer, esposo y esposa, somos frágiles. Pero la mujer, la esposa, es vaso más frágil. Y eso no implica que la mujer sea por definición más débil, como ya dije, emocionalmente o intelectualmente. Ciertamente que no. Soy un convencido que soy más inteligente. Aquí Pedro establece la fragilidad física
de la mujer en términos generales, y por ello exhorta a cuidarla como a un ser delicado. También exhorta a los maridos a ser compañeros de vida. Versículo 7c, y como coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este pasaje final no se refiere a la vida eterna, se refiere a vivir una vida de amistad dentro del matrimonio, una vida armoniosa, una vida que procure la paz dentro del matrimonio, que procure la complicidad dentro del matrimonio. Complicidad bajo la guía y bajo la bendición de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que no ocurra lo que dice al final, para que las oraciones sigan siendo atendidas por nuestro Señor. Entonces, noten y pongan mucha atención en lo siguiente, hermanos. En la antigüedad, como ya lo dijimos, las mujeres no tenían derecho, vivían en una condición muy desmedrada, en la escala social estaban muy por debajo de los varones, y el Código Moral Romano establecía que todas las obligaciones eran de la esposa y que todos los privilegios eran de los esposos. A partir de lo que hemos leído en estos 7 versículos, la ética cristiana vino a cambiar ese paradigma. A diferencia de lo que el mundo piensa, la ética cristiana vino a cambiar ese paradigma. Estableció la igualdad de dignidad para hombres y para mujeres, por cuanto Dios estableció que ambos eran herederos de la gracia de la vida, y vino a fijar un nuevo estándar en la relación del matrimonio. En consecuencia, como ya decía, esta visión secular que se tiene sobre el matrimonio dentro de la iglesia, o que promueve la iglesia, dista mucho de la realidad. Porque si uno trata de pensar o imaginarse cómo sería hoy día la situación de las esposas, si la ética cristiana no hubiera modificado la forma como modificó la relación entre esposo y esposa, ¿cuál sería la situación de las mujeres hoy? Hay culturas que no han sido influenciadas por la cultura judeocristiana, donde la mujer sigue cumpliendo el mismo rol que en el siglo I. Sigue cumpliendo exactamente el mismo rol. Entonces, la ética cristiana, dicho de manera más adecuada, la palabra del Señor transformó corazones y permitió que hoy día tengamos una forma de ver el matrimonio con todos los defectos que no vienen de Dios, que son inherentes a la condición humana. Con todos esos inconvenientes, sigue siendo una institución que le da sustento a la sociedad en la cual vivimos. Y sigue siendo, aunque parezca cliché, el pilar fundamental de la sociedad. Finalmente, siguiendo la estructura que nuestro pastor utiliza para pensar y practicar, un corazón sumiso es un corazón lleno del Espíritu Santo. Recuerda, hermano, recuerda, hermana, fuimos mandatados para que nos sometamos los unos a los otros. Segundo concepto para pensar y practicar: lleve a cabo
y sea partícipe de la eficacia de la predicación silenciosa. La predicación silenciosa, he aprendido ya a lo largo de los años, que sigue siendo más transformadora, en mi experiencia, para quien la recibe. Al igual que yo, seguramente nos ha tocado escuchar a muchas personas que con gran elocuencia son capaces de exhortar la palabra, de transmitir el mensaje, pero que su vida está a las antípodas de aquel mensaje que transmite. Y por otro lado, he visto, tanto aquí en la iglesia como fuera de ella, a personas que sin decir una palabra, con su actuar, transforman corazones. Viene a mi mente a mi hermana Martita Ríos. Muchos de ustedes lo conocen. Falleció hace muchos años. Una gran mujer, una gran creyente, que con su ejemplo influyó en muchos de nosotros el ánimo de ser siervos del Señor. Era un crisol, con sus defectos, como todo ser humano, pero con maravillosas virtudes. Entonces, no pierdan la oportunidad de predicar silenciosamente su palabra. Su conducta, una vez más, repito, nuestra conducta determina lo que somos. La belleza que prevalece es la interna. Recuerdo esa, querida hermana. Recuérdelo también, querido hermano. No nos afanemos en nuestra apariencia externa. Preocupémonos, claro, de andar decentemente y en orden, como decía el apóstol Pablo. Pero no nos afanemos en lo ostentoso y en lo costoso. Que nuestro afán esté, como dice el apóstol Pedro, en lo interno y lo incorruptible, en lo que prevalece, en lo que trasciende. Que esa sea la belleza que busquemos día tras día. Y un último, pensé que practicar, que está asociado a una pregunta, que reitera un poco lo que les dije anteriormente. ¿Cuán distinta es nuestra conducta durante la semana respecto a nuestra conducta en la iglesia? Medite y reflexione sobre aquello. Analícese y vea cuál es su conducta después de que se va de aquí, después que salimos de aquí. ¿Seguimos siendo los mismos de acá? ¿O somos un ser distinto? Y a veces totalmente distinto del que aquí vemos. El apóstol Pedro nos llama para que tengamos una conducta que continuamente dé cuenta del reflejo del Señor en nuestras vidas, que seamos un reflejo de la gracia de Él en nosotros. Que el Señor nos bendiga.